Buenos días, hermanos, bienvenidos una vez más a este tiempo de adoración. Damos gracias a nuestro buen Señor que nos permite tener este tiempo. Bueno, dispongamos nuestro corazón para poder en esta mañana adorar al Señor como iglesia, todos juntos desde casa, junto a la familia. Podamos específicamente concentrarnos en alabar, en glorificar el nombre de nuestro buen Señor. El día de hoy vamos a cantar, vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor y todos juntos también podamos tomar decisiones y el Señor pueda ser al que se lleve toda la gloria en toda esta reunión. Entonces vamos a orar para comenzar esta mañana. Nuestro buen Señor, una vez más, gracias te damos por el tiempo que nos das de poder estar delante de los creyentes a través de estos medios. Y Padre bendito, por favor, que este tiempo realmente pueda ser de gloria para ti. Nuestra actitud, nuestro corazón pueda estar concentrado, Señor, en este tiempo de adoración. Que no podamos, Señor, poner la mirada hacia otro lado, pues entretenernos, Señor, en los afanes de este mundo, en los afanes diarios, sino que todos juntos, Señor, podamos adorarte. Que por más que físicamente no podamos estar todavía juntos, mas nuestro espíritu, Señor, todos en un solo corazón, en un solo sentir, se puede acercar delante de su presencia. Por favor, en todo lo que podamos estar participando, también la iglesia pueda ser edificada y a través de ello, Señor, pueda seguir creciendo para la gloria y honra de tus propósitos, de lo que haces, Señor, a través de esa hermosa obra que empezaste en personas comunes, corrientes, pecadoras, pero que sin embargo, Señor, ahora solamente por tu gracia han alcanzado pues grandes cosas, solamente basadas, Señor, en tus propósitos de amor. Por favor, Dios bendito, ayúdanos también a que nuestra actitud, nuestro corazón solamente esté concentrado en poder alabarte ahora. También tu palabra pueda ser expuesta con claridad. Gracias, Señor, porque siempre estás levantando hombres que nos traen tu palabra y a través de ella también nuestros corazones puedan seguir encontrando estas convicciones a través de tu palabra y seguir creciendo también y de igual manera para la gloria de tu santo nombre. Gracias una vez más, Señor. Bendice todo lo que hagamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces en esta mañana nosotros vamos a adorar al Señor, vamos a cantar estos himnos y desde casa siempre les animamos a que se pueda unir. Cante también desde casa estos hermosos himnos. Señor, ¿quién entrará
calamidades, enséñame a amar. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre,
Bueno, en esta mañana también nosotros vamos a abrir la palabra del Señor. Estamos leyendo el Salmo 119 y hoy nos toca ver desde el versículo 153 al 160. Por favor, desde casa también acompáñenos en la lectura de este precioso Salmo, en la cual tiene la palabra del Señor en el centro mismo del tema que se está presentando. Dice: Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchos son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, es eterno, y eterno es todo juicio de tu justicia. Nosotros encontramos pues justamente ser librado de las aflicciones, ser librado pues en medio de situaciones difíciles. Esto encontramos en la palabra del Señor. Cuando nosotros pues pasamos momentos difíciles, si pedimos socorro, no es simplemente decirlo, sino también buscarlo. Y ese socorro está en la palabra del Señor. El Señor ya nos ha prometido que nos va a dar su socorro, vamos a ser librados. Pero sencillamente tenemos que tener un corazón dispuesto a ir a su palabra y ahí vamos a encontrar ese socorro precioso. Ahí encontramos la verdad de nuestro Señor para toda situación. Vamos en esta mañana nosotros también a seguir escuchando tal vez los testimonios, los testimonios cantados, también estas alabanzas, y podamos escucharlas, podamos cantarlas también, unirnos a los hermanos quienes cantan para que todos juntos podamos seguir alabando a nuestro Señor. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdida sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras
salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme en ese día glorioso. Iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró. Ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme en ese día glorioso. Iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar. Y sé por qué revela el pecado cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme en ese día glorioso. Iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que en mí Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme en ese día glorioso. Iré a morar con él. Amén. Tenemos esa seguridad de saber quién es nuestro Señor y lo vamos conociendo un poco más. Justamente vamos a seguir conociendo más a nuestro Señor a través de su palabra. Y en esta mañana nuestro hermano Andrés Amico, el líder de los jóvenes, Josué de los jóvenes menores, pues va a compartir con nosotros también la palabra del Señor. Y damos gracias a nuestro buen Señor también por tener hombres como él. Y estemos atentos a poder también escuchar su palabra. Queridos hermanos, buenos días. Es un privilegio, como siempre, poder compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad tengo ese privilegio de poder traer una enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, quiero en primer lugar no solamente saludarles, sino también comentarles que estamos ya muy a la expectativa de lo que va a ser el reinicio de los cultos presenciales, quizás cada unas semanas ya, Dios mediante. Y bueno, siempre con ese anhelo de poder vernos, de poder reencontrarnos. Pero mientras dure esta situación o vengan las circunstancias que vengan, siempre nosotros estamos de todas maneras buscando de la palabra de Dios y qué aprender de ella. Creo que ese debe ser un rasgo de cada uno de nosotros. Y bueno, nos vemos en una circunstancia en la cual no podemos reunirnos de una manera presencial, pero podemos mantenernos juntos de alguna manera a través de estos recursos y la tecnología, ¿no? Así que bueno, en esta oportunidad yo quiero comenzar orando, dándole gracias a Dios porque podemos encontrarnos nuevamente o juntarnos virtualmente un domingo más, separando este tiempo para poder aprender de la palabra de Dios. Oremos, por favor. Señor, gracias una vez más por este día domingo, por este tiempo que podemos compartir. Te pedimos, Señor, que tú puedas usar tu palabra para hacer de edificación a nuestras vidas, que también puedas poner las palabras apropiadas en mi boca para que cada pasaje pueda ser claramente transmitido, explicado, Señor. Y te pedimos que tú generes siempre este apego nuestro hacia la palabra de Dios, que no haya situaciones, preocupaciones, distracciones que puedan quitar nuestra mirada de la Biblia.
Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a estar intercediendo unos por otros en oración, pendientes unos por otros. Y Señor, te agradecemos también porque tú eres el Dios de toda consolación, un Dios que no es indiferente ante nuestras aflicciones y nuestra tribulación. Gracias por todo ese amor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, yo quiero en esta mañana compartirles en torno a una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, a una de las tantas epístolas que nosotros encontramos. Quiero centrarme en una de las cartas que escribió a la iglesia de Corinto. Pero antes de adentrarnos en el libro en sí, yo quiero dar un pequeño contexto de lo que era la ciudad de Corinto, ¿no? Nosotros tenemos dos cartas en la Biblia registradas a las cuales tenemos acceso. Se cree que hubo una carta más, una tercera carta, que se perdió y nosotros no hemos llegado a tener conocimiento de ella, más allá de algunas referencias que encontramos en la Biblia. Además, a través de la historia nosotros podemos saber que la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante. En esa época era una ciudad griega, para muchos, la ciudad griega más importante de la época, porque era una ruta principal del imperio para viajar del este al oeste, ¿no? Era una ciudad clave, ¿no? Estaba posicionada en un lugar clave. Además, era cuna de adoración de la diosa Venus, ¿no? Una diosa muy popular, y que esta adoración a esta diosa había generado, había producido una serie de características culturales, una idiosincrasia muy particular, rasgos sociales que caracterizaban a esta ciudad, ¿no? Que lamentablemente tenían que ver más con el libertinaje, con ciertas prácticas sexuales inmorales, que formaban parte del culto y de la adoración que se rendía hacia esta diosa, ¿no? Hacia la diosa Venus. Y de hecho esta influencia mundana, este sistema, podríamos decir, mundano en el que estaba inscrita esta ciudad, impactó mucho, ¿no? Golpeó mucho a la iglesia que estuvo formada ahí en Corinto, ¿no? Fue una iglesia con muchísimos problemas que podemos encontrar en la primera carta que Pablo escribe. Y producto de estos problemas que el apóstol Pablo, que llegaron al apóstol Pablo cuando Pablo ya no estaba ahí, él envía en primer lugar a un emisario que era Timoteo para que él vaya a poner orden, para que vaya a ver qué estaba sucediendo en esta ciudad. Y Timoteo cumple con esta misión, y al retornar a Pablo y al brindar su informe, este informe no fue muy alentador. Al parecer los hermanos de Corinto no habían reaccionado positivamente ante el encargo que Pablo había delegado en Timoteo. Así que Pablo tuvo que enviar un segundo emisario, que fue Tito. Y ya con Tito, que era un siervo del Señor mayor, más maduro, quizá con más carácter también, se llegó a lidiar con todos estos problemas que existían en la ciudad o en la iglesia de Corinto, ¿no? Y tras el retorno de Tito, ya Pablo recibe un informe mucho más positivo de la situación allá en la iglesia de Corinto, y es que ahí él escribe esta segunda epístola, de la cual vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Yo quiero centrarme en realidad en los primeros versículos del primer capítulo de Segunda de Corintios, ¿no? El inicio de esta carta es muy particular porque luego vamos a ver que se relaciona con lo que Pablo va a desarrollar a lo largo de la carta, pero es muy importante porque se va a enfocar en dos conceptos clave, ¿no? Y esos dos conceptos, que son los conceptos que yo también quiero desarrollar a lo largo de esta lección, de este tiempo, son los conceptos de consolación y el concepto de tribulación. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en este pasaje acerca de esto, ¿no? Acerca de las aflicciones, por un lado, pero acerca también del consuelo. Vamos, por favor, a los primeros versículos de 2 de Corintios capítulo 1. Primero leemos la salutación, dice versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y a continuación nosotros vamos a entrar ya al asunto, y vamos a los versículos 3 y 4. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados
por Dios. En esta primera oración, porque estos dos versículos en realidad son una sola oración, es un solo enunciado, se repite 4 veces la palabra consolación y sus derivados, ¿no? Consuelo, consolador, etc. Si en un solo enunciado, en una sola oración, se repite tantas veces un término, es porque este término es un concepto clave y debemos prestarle especial atención. En estos 2 versículos nosotros vamos a encontrar 2 datos muy importantes acerca de la consolación. El primer dato importante que nosotros encontramos en torno a lo que es la consolación es que ésta proviene originalmente de Dios. Vamos a volver a leerlo y quiero que usted note estas alusiones a Dios como fuente de consolación. Dice versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿no? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a otros, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Todas estas expresiones tienen a Dios como protagonista y fuente de consolación. Note cómo Pablo está tratando de reforzar uno de los modos en los cuales Dios trata con el hombre. Así como Dios también corrige al pecador, en este caso nosotros vamos a ver que una de las formas en las cuales Dios interacciona con el hombre es a través de la consolación. Es decir, es un Dios que consuela, es un Dios que no es indiferente ante las aflicciones y el dolor del ser humano. Pablo hace algo muy parecido en los primeros versículos de Primera de Corintios también. La palabra que se repite ahí, vamos un momento por favor a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios para ver esto. Miren, en Primera de Corintios, capítulo 1, también los primeros versículos, versículo 3 y 4 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 1, versículo 3 y 4. Miren, dice ahí, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces note ahí cómo aquí se va repitiendo la palabra gracia. Así como en el inicio de 2 de Corintios se repite la palabra consolación, aquí una palabra clave es gracia. Y es cierto, ¿no? Dios tiene una serie de rasgos, una serie de formas en las cuales Él interactúa con el ser humano. Una de esas formas, por ejemplo, es a través de su gracia. Es decir, Dios nos da aquello que nosotros no merecemos. Esto es algo indudable y muchos pasajes de la palabra de Dios reafirman esto, refrendan esto. Por ejemplo, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, por favor. Capítulo 5, versículo 10. Miren lo que dice ahí. Primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren lo que dice al inicio de este versículo 10. Mas el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios en el cual habita plenamente la gracia. Él es la fuente de gracia. Volvemos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, dice, y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. ¿Qué quiere decir esto? Que así como la gracia, por ejemplo, que menciona Primera de Pedro, la consolación habita en Dios en un sentido pleno. Y digamos, la manifestación perfecta de la gracia y del consuelo, de la consolación, proviene de Él. Este principio es importante, ¿no? Y sucede lo mismo, por ejemplo, que con el amor. El hombre puede amar de formas muy conmovedoras, humanamente, ¿no? Es decir, bajo el esfuerzo humano, pero solo conocerá el significado del verdadero amor, de la plenitud del amor, en un sentido, ¿no?, completo del término, al experimentar el amor de Dios. Solo de ese modo podrá un creyente verdadero, alguien que ha experimentado, que ha conocido el amor de Dios, solamente después de haber
recibido ese amor de la fuente original, podrá amar a otros como Dios nos ama. Mire lo que dice Primera de Juan. Por favor, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por lo tanto, ¿no? Lo primero que podemos confirmar en estos primeros versículos de Corintios es que Dios es la fuente de consolación. Si queremos ser consolados, si queremos entender lo que implica el consuelo real, tenemos que ir a esta fuente original de quien emana la consolación en un sentido pleno y perfecto. Si de repente, ante una situación difícil, yo he estado buscando consuelo en cualquier otro lugar y he encontrado que ese consuelo humano, material, sea cual sea, psicológico, no lo sé, no llena mi ser, no me ayuda a superar mi aflicción, es porque no estoy buscando en la fuente apropiada. Es porque la fuente apropiada, en donde yo puedo encontrar un consuelo pleno y perfecto, es Dios. Es solamente ese Dios de toda consolación. Ahora, volvamos por favor a 2 Corintios, porque yo les había dicho que íbamos a ver dos ideas claves en torno a la consolación en esta primera oración. Volvamos a leer 1 Corintios 1, 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo segundo que nosotros vamos a encontrar en este pasaje sobre la consolación es el propósito. Dice ahí este pasaje en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender que la vida cristiana se maneja en dos ejes, por decirlo de algún modo. Uno vertical, es decir, uno que tiene que ver con el hombre y con Dios, ¿no? Hay cosas que yo debo dar cuenta a Dios. Hay una situación ineludible que yo tengo que resolver con Dios. Tengo que creer en Dios para ser salvo. Es decir, el hombre y Dios. Un primer eje vertical. Pero también existe en la vida cristiana un eje que no podemos perder de vista y que es el eje horizontal. Nunca la vida cristiana es solamente una relación o un asunto entre uno y Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que la palabra de Dios siempre nos insta a mirar hacia nuestro lado, a nuestros iguales, a los que son como nosotros, a nuestros hermanos, y que tenemos responsabilidades no solamente con Dios, sino con las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros atravesamos situaciones difíciles, cuando nosotros afrontamos tribulaciones, podemos hallar consuelo, como habíamos visto hace un instante, en la fuente original de consolación, que es Dios. Sin embargo, recibir consuelo debería ser una experiencia que necesariamente compartamos con otras personas, como dice el versículo 4. Ahora la pregunta podría ser, ¿cómo podemos consolar a otros? ¿Cómo nosotros podemos ser capaces de consolar a otros? El mismo versículo 4 nos dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Notan los dos ejes? Dios, un Dios de amor, nos amó y por lo tanto nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Dios, un Dios de toda consolación, nos consuela
Por lo tanto, nosotros tenemos ahora la responsabilidad de consolar a los demás. ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros consolar a otros? Bueno, con esa misma consolación con que Dios nos ha consolado a nosotros. Dios nos está dando algo para que nosotros también ofrezcamos eso mismo a las personas que están a nuestro alrededor. Hace mucho tiempo hubo un proyecto para fomentar la lectura en Colombia, aquí en el país, nuestro país vecino de Colombia, ¿no? Y este proyecto consistía en compartir libros, pero se hacía de una manera muy particular, ¿no? Los libros eran dejados en lugares públicos, un parque, el asiento de un bus, no lo sé, etcétera, ¿no? Lugares públicos, de acceso público, y las personas podían tomar el libro y llevárselo a su casa. No es como que usted salga con un libro que tiene en su casa, que a usted le ha gustado mucho, que lo ha leído, que es recomendable, y lo deje en un lugar público, para que cualquier persona pueda tomarlo, llevarlo a su casa y leerlo. La idea de este proyecto era que las personas llevaran a su casa estos libros, los leyeran y luego los dejaran en otro lugar público. Y este fue un proyecto muy exitoso porque de esa manera se multiplicaron los hábitos de lectura en muchos colombianos, ¿no? La idea no solamente era tomar el libro, llevármelo a mi casa y guardarlo en mi biblioteca, sino seguir compartiéndolo. De eso se trata, ¿no? No de recibir consuelo para simplemente sobrellevar mis problemas y volver a estar bien y sentirme bien conmigo mismo, sino para poder compartir ese trato que Dios tiene conmigo con los demás. La vida cristiana consiste en asumir esa responsabilidad, ese encargo con responsabilidad, ¿no? Con atención. Yo no puedo desentenderme de las personas que están a mi alrededor. Para Dios es algo contradictorio, molesto, es algo que no le agrada el hecho de que Él nos dé algo y que nosotros no seamos capaces de replicar eso con nuestro prójimo. Y podemos ver eso a lo largo de la palabra de Dios. Cómo Dios no solamente quiere perdonarnos a nosotros, sino también quiere que nosotros perdonemos a nuestros deudores. Dos ejes en los cuales se debe mover nuestra vida cristiana. Volvamos por favor a 2 Corintios y esto en torno a la consolación que encontramos en los primeros versículos, el versículo 3 y 4. Otro elemento importante que nosotros vamos a encontrar en este pasaje de 2 Corintios es la manera en la que nosotros podemos experimentar la consolación de Dios. Nuevamente, en estos versículos 3 y 4, volvemos a leerlos, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Otro término que se repite un par de veces es la palabra tribulación. Ahora, yo sé que las aflicciones, las tribulaciones no son tan populares, ¿no? Como los momentos pues, en los que las cosas suceden como nosotros queremos. Sí, ¿no? Definitivamente las tormentas no son tan populares como los momentos de bonanza. Sin embargo, las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones son muy, muy provechosas para el crecimiento y la madurez de una persona. No existe la vida cristiana sin tribulación. Jesús, miren lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, por favor. Juan 16, versículo 33, es un pasaje muy conocido, ¿no? Jesús le dice así a sus discípulos. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Miren lo que añade. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Si hay algo de lo que nosotros podemos estar seguros, es que mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones. Vamos a sufrir tribulaciones. Nuestro tiempo en este mundo se va a caracterizar por eso, por las pruebas, por la aflicción, por el dolor. Muchas personas, incluso creyentes, lamentablemente, se alejan de Dios resentidos o molestos
cuando aparecen tribulaciones o problemas en su vida. Qué irónico, ¿no? Porque si una persona fuera la palabra de Dios y ve lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios jamás promete una estancia en el mundo sin aflicciones y sin problemas. Al contrario, va a haber problemas, va a haber aflicciones, va a haber tribulaciones. El proyecto de Dios, más bien, es que estas aflicciones, estas tribulaciones, sean un mecanismo para que nosotros nos acerquemos más a Él y manifestemos más y mejor su carácter hacia otras personas. Es decir, en vez de ser una situación que debería generar desánimo, desaliento, alejamiento, las aflicciones son una oportunidad para el creyente para crecer o para mostrar a Cristo a través de nuestras vidas a otras personas. El Dios de toda consolación es capaz de consolarnos en toda tribulación. Volvemos, por favor, a 2 Corintios, capítulo 4. ¿Sí? Miren lo que dice ahí, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Que cualquier cosa puede ser consolada por Dios? ¿Cualquier tipo de dolor? Sí. Él es el Dios de toda consolación, que puede satisfacer, puede cubrir nuestro dolor en toda tribulación, en cualquier tribulación. No existe una sola aflicción que nosotros podamos enfrentar en este mundo que Él no sea capaz de consolar. Así que si alguno de ustedes está pensando que no puede lidiar o superar una pérdida, un problema, un dolor, recuerde lo que Él dice en el versículo 4 de 1 Corintios capítulo 1. Perdón, en 2 Corintios capítulo 1. Se nos dice ahí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, veamos el versículo 5 y 6. Volvemos a 2 Corintios, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ahora, alguien puede decir, bueno, sí, está bien, entiendo entonces lo que implican las tribulaciones, pero una cosa son las tribulaciones y otra cosa es la abundancia de estas. Estos versículos aluden a la manera en la que las tribulaciones o las aflicciones habían abundado en la experiencia de vida del apóstol Pablo. Él no solamente había sufrido, él había sufrido mucho. Quizá algunos de ustedes también se encuentran en esa situación, no sé. No solamente tiene un problema, estos problemas quizá en este tiempo se han multiplicado. Sin embargo, ¿no? Este incremento de las aflicciones en la vida de una persona debería ser una oportunidad para experimentar también la abundancia de la consolación de Cristo. Ahora, nosotros tenemos que entender algo, ¿no? En torno a cómo Dios lidia como un padre sabio, ¿no? Con sus hijos. Dios es un Dios tan sabio, ¿no? Tan justo, que Él sabe hasta qué punto nosotros podemos soportar algo. De hecho, a veces algunas de las aflicciones, algunos de los problemas son percibidos de nuestra parte como algo que no podemos superar, como algo que no podemos sobrellevar. Sin embargo, Dios sabe hasta qué punto puede llevarnos. Cuando con Katia, bueno, con mi esposa, nosotros solemos hacer compras para la casa por bastante tiempo, porque no somos de estar yendo constantemente al mercado, ¿no? Entonces tratamos de ir una vez en realidad al mes
o un par de veces máximo, ¿no? Para comprar las cosas para la casa y después lo tenemos ahí en casa y vamos distribuyendo. Bueno, ahora muchas veces cuando hacemos esas compras, ahora ya no, porque ya no se permite entrar a los niños, pero en otros momentos íbamos todos, ¿no? Iba con Katia, pero nos llevamos a Flavia y Benjamín porque no teníamos dónde dejarlos, a nuestros hijos. Y algo que a nosotros nos gustaba mucho cuando regresábamos ya con todas las cosas que habíamos comprado, los paquetes y todo ello, y teníamos que sacarlos para meterlo a la casa, Flavio y Benjamín querían ayudar, ¿no? Entonces bajaban ellos y decían, ya papá, ¿qué llevo yo? Y mamá, entonces iban de frente ellos al carro a tratar de sacar las bolsas y agarraban las bolsas más pesadas, sobre todo Benjamín, y intentaban ayudarnos, ¿no? Entonces, yo tenía que decirles, o Katia también, no, tú lleva esto, ¿no? Y le dábamos una bolsa con cosas dentro, pero cosas que él, con su tamaño, con su edad, ¿no? Mis hijos tienen 6 y 5 años, podían llevar, podían cargar. Yo como papá, sería incapaz, pues, de ponerle un costal de arroz a mi hijo en la espalda para que lo lleve, porque sé que no podría, que le haría daño, ¿no? Si yo hiciera eso. Pero sí me parece importante que él apoye, que él ayude. Y sí le doy cosas que pesan, pero con las que él puede lidiar, con un peso que él a sus 5 años es capaz de cargar y llevar hasta la casa. Un padre con un mínimo de criterio no va a poner una carga demasiado pesada sobre los hombros de sus hijos. No hay nada que escape al control de Dios y de su provisión maravillosa. Y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Noten, ¿no? Miren el absoluto control de Dios ante las circunstancias con las cuales nosotros como raza humana tenemos que lidiar. Lo peor es el pecado, ¿no es así? Dice ahí, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En su infinita sabiduría, Dios es un Dios totalmente capaz de equilibrar estas situaciones para que nosotros no seamos totalmente vulnerables al punto de ser destruidos por una situación. Lo mismo podemos nosotros ver en cuanto a nuestras aflicciones. ¿Las aflicciones pueden multiplicarse? Claro que sí, claro que sí. ¿Puede haber muchos problemas en la vida de una persona? Por supuesto que sí. Pero Dios, en su infinita sabiduría, en su provisión maravillosa, cuando estas tribulaciones se multipliquen, también se multiplicará el consuelo. ¿Nosotros estamos inmersos en distintas situaciones problemáticas? Sí. Pero Dios es el Dios de toda consolación. Él puede darnos consuelo en todas nuestras tribulaciones. Volvamos por favor ahora a 2 Corintios capítulo 1, versículo 6. Dice, pero si somos atribulados, dice, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación o salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Se opera del versículo 6, ¿sí? Está vinculado con algo que actúa en el creyente, con algo que sucede en el creyente. Es una expresión equivalente a decir la cual actúa en. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, vamos por favor un momento, a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa es la misma expresión que se utiliza en el versículo 6 de 2 de Corintios, ¿no? Es decir, es algo que va a empezar a funcionar, es algo que se va a producir,
¿no? En la vida del creyente. Y en el versículo 6 volvemos a leer, dice, la cual se opera, dice, en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es muy interesante lo que dice este pasaje, ¿no? Porque nos vuelve a mostrar este versículo, este doble eje del cual nosotros estábamos hablando. No solamente en el versículo 5 nos habla de la abundancia de aflicciones que tenía que afrontar el apóstol Pablo, sino que nos dice en el final del versículo 5, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, crecen las aflicciones, pero crece también el consuelo de parte de Dios. Y el versículo 6 nos vuelve a reafirmar en algo que ya habíamos visto en el versículo 3 y 4, en que todas estas cosas no solamente tienen que ver conmigo mismo y con Dios, sino también tienen que ver con la vida de los creyentes. Pero si somos atribulados, dice el versículo 6, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Qué interesante, ¿no? Que se esté reafirmando en estos versículos lo que ya se ha dicho en los versículos anteriores. Vamos ahora a ver el versículo 7. En este versículo 7 nosotros encontramos una realidad interesante. Miren lo que dice ahí, una realidad sobre el ser humano. Y nuestra esperanza, dice versículo 7, respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Aquí tenemos una realidad. Y es que todos los seres humanos tenemos en común las aflicciones en este mundo, algo que ya habíamos comentado. Como creyentes, además, vamos a sufrir algunas tribulaciones comunes: discriminación, persecución, oposición, rechazo, burla, etc. Muchas situaciones que como creyentes vamos a tener que sufrir, nos conozcamos entre nosotros o no, estemos en la misma iglesia o no, son aflicciones comunes. Y en este pasaje, en el versículo 7, Pablo va a reafirmar su fe, su confianza en que los hermanos de Corinto no solo están unidos en las aflicciones, es decir, que van a compartir estas tribulaciones comunes o en común, sino sobre todo en la consolación. Miren lo que dice ahí nuevamente. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, ¿no? Hablando de la consolación. Y justo en el versículo anterior ha estado hablando de cómo estas tribulaciones y esta consolación que recibía él estaba enfocada en los demás. Y aquí en el versículo 7 se reafirma en decir que los hermanos de Corinto, así como son compañeros en las aflicciones, van a ser compañeros en la consolación. Realmente lo que Pablo está afirmando aquí es un desafío. Confiar que los hermanos de Corinto van a evidenciar unidad, ¿era algo real? Si ustedes recuerdan, han leído la primera carta a los Corintios, se van a dar cuenta de que estos hermanos más bien se caracterizaban porque en su inmadurez ellos manifestaban una falta de unidad evidente. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice: os ruego pues, hermanos, está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Había desunión. Capítulo 3, versículo 3 de 1 Corintios. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y esa era la característica de la iglesia de Corinto y de los hermanos. Ellos estaban muy desunidos, eran celosos, envidiosos, eran conflictivos. Y ahora en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 7, Pablo está mencionando su firme confianza en que estos hermanos van a ser capaces de mantenerse unidos en la consolación unos a otros. Eso parece algo irreal, ¿no?
parece algo irónico, no sé, pareciera que Pablo se está burlando de lo que está sucediendo o de la realidad de los corintios, pero no es así. Pablo honestamente confía en que ellos van a poder ser unánimes en la consolación. Pero vamos a ver en qué radica esa confianza. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Primera de Corintios 1, 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, mire, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La confianza que Pablo manifiesta en la carta de 2 de Corintios, en que los hermanos iban a manifestar esta unidad a través del consuelo unos a otros, radicaba en que Pablo confiaba en que estos hermanos eran genuinos creyentes y que ellos iban a experimentar lo que nos está diciendo acá, el verdadero poder de Cristo en sus vidas, de tal modo que sean ellos capaces de edificar la vida de los unos de los otros a través del consuelo. A Pablo le parecía más irracional el hecho de que un cristiano verdadero no sea capaz de evidenciar el poder de Dios en su vida, que sea transformado en su carácter a tal punto de manifestar unidad. Si era antes conflictivo, ahora soy una persona que sabe perdonar, que sabe ser humilde. Si antes era celoso, si antes era egoísta, ahora voy a ser transformado para ser una persona que piensa en los demás. Pablo confiaba en que la vida de un verdadero creyente iba a ser necesariamente impactada, transformada por el poder activo de Dios en su vida. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ese poder de Dios en el cual confiaba plenamente el apóstol Pablo, ese poder de Dios actuando quizá en una de las peores iglesias que podríamos imaginarnos, que era la de Corinto. Ese poder de Dios capaz de generar unidad en un corazón lleno de divisiones, rencores, orgullo, ¿ya está actuando en usted? El poder de Dios manifestado de ese modo ya es una realidad en su vida. Yo confío en que cada verdadero creyente, y yo a veces le digo a los jóvenes, ¿no? O sea, ustedes, si son realmente creyentes, deberían empezar a manifestar ese nuevo nacimiento. Es contradictorio pensar que un creyente puede mantenerse igual año tras año tras año, sin interés en buscar las cosas de Dios, sin ninguna transformación en su vida. Dice el versículo nuevamente, 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 23, ahora 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Volvamos por favor a 2 de Corintios capítulo 1. Y en los versículos siguientes, desde el versículo 8, Pablo va a exponer ahora sus propias tribulaciones. Muchos consideran, como ya había mencionado, que esta carta se caracteriza por mostrar el corazón del apóstol Pablo, ¿no? Es decir, sus temores, su dolor, pero también su fe y confianza en Dios. Miren lo que dice ahí en versículo 8, 2 de Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí Pablo se refiere a la aflicción que tuvo que vivir o sufrir en Asia, ¿no? Hay varios sucesos que podrían estar ahí comprendidos en estas tribulaciones, no se especifican, algunos creen que tiene que ver con esta oposición que él sufrió en Éfeso por parte de los adoradores de la diosa Diana, no sé si ustedes recuerdan, pero no lo sabemos, ¿no? No sabemos exactamente con qué tuvo que lidiar Pablo en este momento en su vida, pero esto generó una sensación, una percepción en él de que esto que le estaba tocando vivir, esto con lo que le estaba tocando lidiar, era algo que iba más allá, dice, de sus
fuerzas, a tal punto de llevarlo a una situación extrema en la cual habían perdido la esperanza de conservar la vida. Miren lo que dice ahí 2 Corintios capítulo 7, versículo 5. 2 Corintios 7, 5. Miren cómo lo que estaba atravesando Pablo, ¿no? Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. De fuera conflictos, de dentro temores. Nosotros podemos saber, conocer a través de lo que vemos en este libro, que Pablo no solo tuvo que lidiar con problemas externos, sino también con conflictos internos. Pablo, quizá uno de los apóstoles más impresionantes que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, cuyo trabajo es de admirar. Un hombre de Dios, pero un hombre que tuvo que sufrir aflicciones terribles. Un apóstol de Dios que también tuvo que lidiar con temores. Qué maravilloso, porque esto nos muestra que somos finalmente seres humanos. Esto nos muestra que cualquier persona puede ser impactado, afectado por los problemas. Volvemos por favor a 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, ¿no? Como decíamos, estas tribulaciones fueron de tal magnitud en el apóstol Pablo que llegó él a pensar que su vida estaba en riesgo. Por cierto, muchas veces la angustia, algo que funciona, que se produce al interior de una persona, puede generar una sensación de muerte. No sé si alguna persona alguna vez ha estado en una situación así, pero pasa. A veces ha pasado. Yo les he contado una vez, cuando Benjamín tenía meses de nacido, él en una noche se puso muy, muy mal, y a tal punto que él entró como una especie de colapso, ¿no? Como colapsó, se quedó como muerto, y lo llevamos al hospital en ese instante de emergencia, era la madrugada, pero Flavia estaba muy pequeñita también, ¿no? Es decir, nos fuimos corriendo en ese día en la madrugada, Katia con Benjamín y yo con Flavia cargada, dormida, ¿no? Y estábamos ahí en emergencia los dos en la madrugada ahí, pensando que Benjamín se iba a morir, ¿no? Hermanos, nunca en mi vida yo he sentido una angustia como en esa circunstancia. No podría explicarlo con palabras. Quizá algunas personas que han estado en una situación límite y han visto la vida de sus hijos en esa circunstancia, nunca yo he experimentado un temor tan grande, tan profundo, tan hondo, como el que pude ver al pensar que uno de mis hijos podía morir. No sabemos exactamente qué es lo que pasó Pablo, pero esto era algo con lo que, este era uno de los efectos que esto había generado en su vida. Esta sensación de que no había esperanza ni siquiera de vida. Pablo señala que estas tribulaciones que afrontó, como bien decíamos hace un instante, superaron sus fuerzas, ¿no? Lo llevaron estas a un límite personal. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 11, vamos a ver ahí, versículo 23 en adelante, 2 Corintios 11, 23. Miren lo que dice ahí el apóstol Pablo. 23 al 28, vamos a leer. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, ¿no? En trabajos, miren esta lista, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dolores externos,
sucesos, circunstancias difíciles internas. ¿Se imaginan la presión? ¿Cuánto es capaz de resistir? ¿Cuánto es capaz de sobrellevar una persona? Hermanos, yo no he vivido ni el 10% de lo que el apóstol Pablo menciona en esta lista, y muchas veces me he sentido abrumado por los problemas que yo he tenido, con los que yo he tenido que lidiar. Me he sentido a veces desfallecer. Y no he vivido ni el 10% de lo que él menciona en esta lista. Imagínense vivir todas estas circunstancias. Y Pablo, entonces, ahí señala. Volvemos a 2 Corintios capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo aquí señala cuál fue ese recurso, ese lugar en el que él pudo hallar consuelo en este momento límite de su vida. La forma. Él dice que decidieron no aferrarse a ellos mismos. ¿Podemos nosotros, pregunto, ¿no? ¿Acaso ser dueños de nuestra vida? ¿Podemos controlar? Un ser humano puede controlar los acontecimientos que nos rodean. Estas cosas como lo que está pasando hoy con el COVID y todo ello nos muestra que con toda la tecnología y la ciencia, el desarrollo al que ha llegado la humanidad, nos damos cuenta de que somos tan frágiles, de que no podemos controlar casi nada de lo que sucede a nuestro alrededor. Y Pablo dice acá en el versículo 9, nosotros tuvimos sobre nosotros mismos sentencias de muerte, es decir, rehusamos confiar en nuestro poder humano para luchar contra las tribulaciones que además se habían multiplicado y que se habían hecho hasta más fuertes que nosotros en nuestra sensación. Y por otra parte, dice en el versículo 9, si no, dice, no confiamos en nosotros mismos, sino, dice, en Dios, que resucita a los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que esta confianza, ellos se negaron a ponerla en sí mismos, en sus fuerzas, en su sabiduría, en su control. Y decidieron poner su confianza en Dios, en ese Dios todopoderoso para el cual las cosas imposibles son posibles. A ese Dios que es capaz de resucitar de los muertos. Y Pablo nos muestra aquí cómo el hecho de ser llevado al límite en cuanto a sus fuerzas provocó una confianza mayor en un Dios todopoderoso. Es tanto el poder de Dios en quien nosotros podemos confiar que nos libra de esa muerte que es mayor que la muerte física. Miren lo que dice el versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Un Dios que copa toda la existencia, pasado, presente, futuro. Noten los verbos que van a existir ahí. Un Dios que nos librará de tan gran muerte. Un Dios cuyo poder trasciende estos problemas que nosotros sentimos como abrumadores, gigantes, pero que no son nada en comparación de los problemas eternos. Pero ese Dios en quien nosotros confiamos, en quien creemos, el único Dios verdadero, es tan poderoso que no nos librará solamente de las tribulaciones, no nos va a brindar solamente un consuelo en las cosas que vivimos en este mundo, sino que nos librará incluso de esa gran muerte, que es peor que la muerte física, que los problemas temporales en este mundo. Pablo aprendió que su confianza en la abundancia de aflicciones, en la multiplicación de tribulaciones, no puede estar puesta en su poder humano, sino en Dios. Miren lo que dice el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos.
No solamente Pablo reconoció que no podía confiar en sí mismo, sino que tenía que aprender a confiar en Dios. Y estas situaciones límite tenían que reforzar esa confianza plena en Dios Todopoderoso, sino que también reconoce que los hermanos participaron también en este fortalecimiento de su confianza en Dios y consuelo a través de sus oraciones. Nuevamente encontramos ese doble eje del cual hemos estado hablando. Nosotros podemos ser partícipes, es decir, podemos llevar a otros ese consuelo que solamente proviene de parte de Dios. Mira lo que dice ahí, como hemos leído en versículo 11, ¿no? Cooperando también vosotros a nuestro favor con la oración. En conclusión, hermanos, para terminar, Dios consuela. Qué maravilloso. Es que no solamente es un Dios protector que está ahí, que está con la vara de la corrección, sino es un Dios de toda consolación. No importa la magnitud de la tribulación o de la aflicción, el consuelo genuino proviene de Él. Vamos un momento, por favor, a Salmos rápidamente. Salmos capítulo 22, versículo 24, dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó él, le oyó. Salmo de David. Un Dios que no es indiferente al dolor humano. La pregunta ahora sería, ¿pero cómo consuela a Dios? En primer lugar, lo hace de una manera directa. Dios puede consolarme a mí directamente. ¿Cómo es eso? ¿Va a aparecer su mano y me va a sobar la cabeza? ¿Cómo Dios puede consolar directamente a un ser humano? Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo 50, dice lo siguiente. Salmo 119, 50. Ella, refiriéndose a la palabra de Dios, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 143. Versículo 143 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Versículo 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hermano, ¿quiere hallar consuelo directo de parte de Dios en su vida? Acérquese a la palabra de Dios. No se queje, no reniegue de Dios. Si en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación o aflicción, usted no recurre al bálsamo de la palabra de Dios. Dios ha dejado esto para que sea de consuelo a nuestra vida y nosotros estamos quejándonos de que Dios es indiferente ante mis problemas, ante mis aflicciones, ante mi dolor. Y Dios debe estar diciendo, pero ahí te he dejado mis palabras que van a reconfortar tu vida, que te van a sostener. Y nosotros estamos mirando a cualquier lado, menos a la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, Dios consuela también a través de los creyentes. Ya lo dijo Pablo, ¿no? Estos hermanos ahí en Corinto habían participado en su consolación a través de sus oraciones. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios, por favor, capítulo 7. Vamos a terminar de leer este pasaje porque habíamos leído solo un versículo de este fragmento. 2 Corintios capítulo 7, versículo 5. ¿Sí? Vamos a leer del 5 al 7. Porque de cierto, cuando vinimos, dice, a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, perdón, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero miren lo que dice después. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló. ¿Cómo consoló Dios a Pablo? Con la venida de Tito, con un creyente, con una persona, con un instrumento de Dios. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más.
Hermanos, Dios es un Dios tan maravilloso que nos permite ser participantes de su consolación para con otras personas. Ser instrumento en su mano para llevar consolación a otros. Ahora, una vez que Pablo explica esto, les va a dejar una tarea a los hermanos ahí en Corinto. Había un caso terrible que él había tocado en la primera carta. Un hombre se había involucrado con la mujer de su padre. Ahora, vamos a 2 Corintios capítulo 5, capítulo 2, miren, ¿no? Versículo 5 dice, y esta es la tarea que Pablo les va a dejar, ¿no? Después de haberles hablado, explicado sobre la consolación, miren lo que dice aquí, 2 Corintios capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos. Le basta a tal persona, refiriéndose a este caso en particular, esta persona, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo aparentemente les está instando a que estos hermanos perdonen y consuelen a este hermano, porque se había arrepentido de su pecado. Estaba arrepentido y al parecer los hermanos de Corinto ya no lo querían ni ver, no lo querían con ellos, lo rechazaban. Pablo entonces ahora los exhorta a perdonar y a consolar a este hermano para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hermanos, no debería ser así, pero a veces no es sencillo actuar con otros como Dios actúa con nosotros. Pablo les está diciendo aquí, no nieguen el consuelo a alguien que está rendido, que está arrepentido, que está entristecido. Dios no sería indiferente con ninguno de nosotros. Nosotros no hagamos eso con otros. Hermanos, hoy en día nosotros atravesamos muchas aflicciones de diversa índole, económicas, de salud, sociales, políticas, etc. ¿Estamos enfocados en consolarnos unos a otros? ¿Estamos pendientes de cómo puedo ser un instrumento de Dios para traer un poco de calma, de paz, de solaz a la vida de otra persona? Busquemos consuelo en la fuente verdadera, en primer lugar, en Dios, en el Dios de toda consolación, no en un mejor trabajo, no en un seguro de salud, no en un político, en una ideología, hermanos. Busquemos consuelo en el único Dios de toda consolación. Y también busquemos ser un instrumento de Dios para llevar consuelo a quien lo necesite y contribuir a la unidad de la iglesia. Termino con Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Por favor, acompáñenme a Filipenses, a la carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no tenías por qué, pero no solamente nos salvaste, no solamente nos redimiste, sino que nos amaste, sino que te muestras además un Dios atento a nuestro sufrimiento humano, a ese dolor que puede ser tan insignificante y sin embargo tú, el ser todopoderoso, se ha dignado mirar y consolar. Señor, ayúdanos a, cuando nosotros estemos en el límite de nuestros problemas y aflicciones o ante cualquier situación difícil, miremos a ti, vayamos a tu palabra, pero también utilízanos para ser una fuente de consuelo a otras personas a nuestro lado que están sufriendo, que están dolidos, que en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo hoy en día, están pasando problemas. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos reales en tus manos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
Muchas gracias. Damos a nuestro buen Señor por este tiempo que estamos disfrutando. Gracias a nuestro hermano Andrés. Bien, hermanos, nosotros tenemos cada semana, como sabemos, las diferentes transmisiones, cosas que vamos publicando también, como diariamente, un momento con Dios. También el día miércoles preparémonos para el tiempo de oración y estudio de la palabra. Bueno, queremos anunciarles también que en el mes de diciembre tenemos algunas actividades, y lo primero que nosotros podemos tener es ya a partir del tal vez del primer domingo que nosotros tenemos. Recordemos, tenemos la Cena del Señor. También el lunes 7 nosotros vamos a tener algo especial, y para ello pues el día miércoles también estuvimos anunciándolo, y es un parte que nos ha llegado, lo leemos para la iglesia. Es el matrimonio de nuestro hermano, del pastor Livni y Vanessa. Ellos estarán casándose pues en estas semanas, pero para ello nosotros vamos a tener algo así como un tiempo de acción de gracias. Lo haremos a través del Google Meet. Sabemos que va a ser un poco difícil pues hacer una reunión física, pero este día, el lunes 7, vamos a tener un tiempo en el cual nosotros vamos a compartir con ellos también. Ya estaremos poniendo la invitación ahí por las redes sociales, pero para ello quisiéramos también hacer llegar con anticipación algunos regalos. Aquí en el parte ahí también se ha dado una dirección, que es en realidad pues la casa de nuestra hermana Delia Arzola, a la cual ustedes pueden hacer llegar un regalo, o ya sea el regalo de bodas también, o cualquier otro regalo que a veces nosotros acostumbrábamos a regalar cosas para empezar, para ayudar a la pareja a empezar estos días. Bueno, entonces el lunes 7, todos juntos podamos disfrutar de este tiempo. También el martes 8, luego miércoles 9 y jueves 10, tenemos nosotros la escuela de pastores, como acostumbrábamos siempre cada año tener esta escuela. Bueno, este año pues los pastores no podrán venir, pero tendremos un tiempo especial con la palabra del Señor. Estará una vez más el pastor Giorgio Romani compartiendo con nosotros. Esto será a las 8 de la noche, también será publicada a través del YouTube, y nosotros podamos también unirse a esto. Estaremos hablando acerca del Espíritu Santo, una doctrina realmente muy importante. Nosotros también ya podamos estar preparándonos para poder unirnos a este tiempo junto a los pastores también, que estarán acompañándonos en esos días. Muy bien, hermanos, vamos a tener varias actividades en este tiempo, en el mes de diciembre, así es que poco a poco les estaremos avisando. Bueno, hermanos, tengan una buena semana, y Dios mediante nos estamos comunicando o teniendo alguna especie pues de relación a través de estos medios sociales, y nos vamos preparando para el día, recuerden, domingo 13, vamos a empezar nuestros cultos presenciales. Anímense, por favor, no haya temor en nuestros corazones o en nuestra mente, muchos pueden estar teniendo temor todavía al contagio, estas cosas. Pues si salimos de casa para hacer otras cosas, otras actividades, como no ir al templo a poder unirse a la iglesia, estamos viendo todas las formas para que esto pueda ser seguro y usted también pueda adorar al Señor con mucha confianza. Bien, hermanos, ahora sí, nos despedimos.